acá era el lugar donde celebraban las corridas de toro. Siempre que se acababan las corridas venían acá a celebrar y pues realmente era un espacio muy pequeño, entonces la gente acá hacía fila para poder comer las salchichas. Tanto así que mi abuelo solo vendía un plato por persona, porque la gente que estaba afuera quería entrar a comer, entonces si quería volver a comerse otro plato tenía que salir a volver a hacer la fila. Hoy estamos con Juan Sebastián Duarte, nieto del fundador de El Bohemio, la salsamentaria más antigua de Bogotá, que a día de hoy se preserva incluso con más puntos en toda la ciudad. Bienvenido, de verdad, es un gusto para nosotros tenerte aquí. Hola, muchísimas gracias por el espacio y la verdad qué alegría que nos han tenido en cuenta. ¿Cómo empezó El Bohemio y en qué año? El Bohemio empezó en 1963, lo fundó mi abuelo, Pedro Vicente Duarte. Empezó no pues como lo que es ahora, sino era realmente como una tienda, el cual él vendía salchichas acá en este mismo punto de venta, pero pues un espacio mucho más reducido. Empezó pues emprendiendo, él trabajaba en otra salsamentaria y la vida, los hijos lo obligaron a tener que buscar, digamos, su sustento. Ahí fue cuando empezó acá, creó la salsamentaria El Bohemio. En ese tiempo pues gracias a Dios se volvió muy famoso. Acá era el lugar donde celebraban las corridas de toro. Siempre que se acababan las corridas venían acá a celebrar y pues realmente era un espacio muy pequeño, entonces la gente acá hacía fila para poder comer las salchichas. Tanto así que mi abuelo solo vendía un plato por persona, porque la gente que estaba afuera quería entrar a comer, entonces si quería volver a comerse otro plato tenía que salir a volver a hacer la fila. ¿Cuál era, pues de pronto, el plato insignia de ese momento? ¿Qué era lo que él vendía puntualmente en ese momento? Él en ese momento vendía exactamente la misma salchicha que se vende hoy, que es la misma receta de él, que es una salchicha de 12 unidades con la salsa tabasca, que también la fabricamos nosotros. En ese momento, ¿cómo hacían para cocinar todo eso? ¿Lo hacían ahí o lo hacían en la casa y lo traían? Todo se fabricaba acá mismo, pues en ese tiempo era una persona haciendo la salchicha, otra persona embutiéndola, otra persona picándola y ahí mismo al ladito echándolas a la paila y esperando a que estuvieran para servir. Era así, esto duraba abierto hasta la 1, 2 de la mañana y seguían vendiendo y pues obviamente pues con el alcohol todo el mundo feliz. ¿Cuál fue el momento en el que el Bohemio empezó a crecer, que empezó a expandirse, que empezó a volverse una salsamentaria casi que de culto en Bogotá, o sea, que todo el mundo venía? El momento de expansión del Bohemio ya es un poquito más reciente, hace aproximadamente unos 30 años. Mi papá Pablo Duarte, él empezó la expansión en otros locales en Bogotá, siendo galerías, siendo el Restrepo, y ya más adelante mi mamá, Nelcy Gutiérrez, ella siguió con los puntos de venta en plazoletas de comidas y pues ya la modernización de la marca como la tenemos hoy en día. Yo leía mucho que en el Bohemio comían algunas personas de la farándula criolla bogotana de esa época, que el Bohemio tuvo que pasar por ver el Bogotazo y por ver un montón de hechos bastante fuertes para Colombia. ¿Cuáles fueron todos esos momentos que tuvo que ver el Bohemio? Sí, claro, el Bohemio acá vivió el Bogotazo, de hecho una de las puertas tiene el machetazo que le metieron, me imagino que se intentaron entrar. Acá la verdad venían políticos, presidentes a comer acá cuando el Bohemio estaba empezando. Y todavía vienen actores, viene gente, vienen políticos a comer acá. La verdad, las salchichas siguen estando muy vigentes. Ya llevan 86 años. En esos 86 años, ¿cuáles han sido los retos en todos estos años para lograr mantener vigente un negocio por tanto tiempo? Yo siento que el reto más importante que hemos tenido ha sido para mantener vigente la marca tenemos que ir con las nuevas tendencias, es decir, la gente le gustan las salchichas, pero también está pidiendo nuevos productos, que sándwiches, que hamburguesas. Entonces eso, ir escuchando a nuestros clientes, ir escuchando qué es lo que quieren, sin perder la tradición y sin perder, digamos, que lo que nos hizo a nosotros
la salsamentaria más antigua de Bogotá y pues la historia que tenemos. Entonces tenemos una gran variedad de productos pensados para todos, para nuestros clientes antiguos y para los clientes nuevos que están buscando degustar las delicias que vendemos acá. Esta es la sede principal de la Salsamentaria El Bohemio. Nosotros acá llevamos ya más de 86 años. Esta casa tiene 200 años de antigüedad, es patrimonio cultural. Cuando mi abuelo empezó, él empezó en una cuarta parte de acá de esta casa. Poco a poco la fuimos adquiriendo hasta que ya tenemos el espacio completo, ya tenemos, digamos que la casa completa para nosotros. Y pues ya es, digamos, este es nuestro tesoro, es el legado que tanto mi abuelo como mi padre nos dejó y es lo que vamos a seguir creciendo. Y aún veo que ustedes mantienen pues lo antiguo de las instalaciones, ¿no? Veo las ventanas, veo la madera, veo las puertas. Me gusta que lo han conservado casi que como de esa época. Sí, la idea acá y lo que pues nosotros como tercera generación estamos haciendo es que nosotros queremos seguir cuidando la casa. Tú me contabas una salsa que es insignia, que está desde que se abrió el Bohemio. Cuéntanos un poco de esta salsa. Sí, la salsa Tabasco es una salsa que lleva con nosotros la misma cantidad de años de que se abrió, más de 86 años. Es una salsa a base de pimentón, es un poquito picante, es muy rica y pues es la combinación perfecta con las salchichas y el pan. La receta era de tu abuelo. Sí, esa receta se la regalaron a mi abuelo y desde que él la puso acá, los clientes la han pedido y acá sigue y seguirá. Bueno, vemos que aquí en el Bohemio hay un salón literalmente repleto de cuadros de toreros. Cuéntanos un poco por qué esta tradición, que tiene que ver el Bohemio con esto. Cuando eran las corridas de toros, el lugar de celebración y de festejo cuando se acababan era acá en el Bohemio. Entonces, digamos, todos estos cuadros son un homenaje a todos esos años en los que se vivió esa fiesta, todo lo que hizo crecer acá, el legado de mi abuelo, el legado de mi papá, que al final eran los que disfrutaron de todo eso, y por eso se mantiene esta tradición que fueron los toros para la Salsamentaria del Bohemio. Cuéntanos un poco de este pequeño salón. Aquí fue en ese pequeño espacio donde fue el Bohemio por primera vez. Sí, este fue el salón donde empezó la Salsamentaria del Bohemio. Esta casa antes era un colegio, el Remington Camargo. Entonces, cuando ellos acabaron fue que el Bohemio adquirió toda la casa. Antes éramos solo esto y acá la gente hacía fila para poder comer las deliciosas salchichas. Bueno, estamos con doña Sandra, que nos va a contar cómo es la preparación del plato típico del Bohemio, que son las salchichas con el pan y la salsa, ¿no? Entonces, doña Sandra, ¿cómo es la preparación de las salchichas? Las cocinamos con aceite de oliva, con agua. Dura más o menos de 15 a 10 minutos la cocción. Y ahí se escurren y se sirven. Y las servimos. Las demás sí, depende cuando las pidan. Hay gente que las pide con aceite y otra que las pide muy sequita. Las servimos con pan o con arepa. El pan es horneado aquí, ¿verdad? Es artesanal, sí, señora. Aquí está don Carlitos, que es el que lo hornea. ¿Qué otras cosas veo que tiene aquí? Veo que tienen hamburguesas. Con queso y ahí se hace la ensalada de tomate y cebolla. Vendemos longaniza, morcilla, papa a la francesa. Vendemos sándwich de jamón pierna, cordero, lomo mixto. Y doña Sandra, ¿cómo hacen el pan artesanal? Trae harina, levadura, sal. Don Carlitos ahí le echa su grasa que él sabe y ya, y lo ponemos a cocinar durante media hora más o menos. En los hornos que tienen. Señora. Bueno, cuéntanos un poco de la famosa receta de las salchichas. Bueno, estas salchichas, que es la misma receta de hace 86 años, es una mezcla entre cerdo y res y obviamente el toque secreto que nosotros le ponemos a todos nuestros platos.